Saludos a todos, esto es Nación MMA, nuestro capítulo número 19 en la tercera semana de noviembre. Venimos llegando de la Arena México, directamente ya hasta Guadalajara. Venimos muy contentos, presenciamos el primer evento de UFC en México. No dejó nada a la expectativa, no dejó nada que desear. Estuvo bastante entretenido el cartel, el evento, todo el personal, todo lo que organizaron. Un poquito de filas, las filas un poquito muy largas. Estoy muy contento porque me encontré gente de Hermosillo, Sonora, gente de Chihuahua, gente de Cancún incluso que ve el programa, teniendo en cuenta que lo hacemos desde Guadalajara. Es algo que me pone muy contento. Muchas gracias a la gente que nos ve, que se acercó para platicar conmigo. Nos tomamos fotos, fue muy grato pues para mí saber que la gente ve este programa y que se interesa y que le gusta el programa. Muchísimas gracias, nos dieron mucho más pila de lo que ya traíamos para seguir. Por ahí uno de ustedes me dijo que no nos rindiéramos, que siguiéramos, que le echáramos muchas ganas, y eso es exactamente lo que vamos a hacer con este videoblog. Bueno, UFC 180 es la culminación de lo que fue The Ultimate Fighter Latinoamérica. The Ultimate Fighter Latinoamérica se llevó a cabo en Las Vegas, es donde fue filmado este reality show. Por supuesto lo pasaron en Canal 5 todos los miércoles, me parece, los jueves por UFC Network. Y bueno, era un reality show en el que 16 personas, 8 de Latinoamérica y 8 de México, entraban a una casa en donde iban a estar conviviendo, y cada semana tenían que elegir a un peleador de un equipo contra el peleador de otro equipo. Había dos categorías, las categorías eran peso gallo y peso pluma. En el peso gallo, de parte del equipo del Team Velázquez, porque el entrenador era Caín Velázquez, estaba Henry Briones, el Teco Quiñones, el Diablito Pérez y Marco Saico Beltrán. El equipo Verdum, sus pesos gallo eran Marlon Vera, Bentley Seiler, Guido Canetti y Freddy Serrano. Los pesos pluma del equipo de México eran Mowgli Benítez, el Pantera Yair Rodríguez, Fito Rubio y Macio Fullen. Los pesos pluma del Team Verdum eran Alexander Torres, Diego Rivas, Leonardo Chimi Morales y Humberto Brown. La primera serie, pues la primera etapa se llevó a cabo con prácticamente solo victorias del equipo mexicano. El único que clasificó de parte del equipo latinoamericano era Chimi Morales. Marlon Vera también clasificó, le ganó a Henry Briones en un knockout muy inesperado. Henry Briones era de la gente que más expectativa teníamos, venía con más experiencia. Ellos le dicen el Tata, era la persona, una de las personas de más edad y más camino recorrido. Los sorprendió y bueno, ellos dos pasaron. Después a Marlon Vera le pegó algún tipo de alergia que le empezó a generar alguna reacción en la piel, y lo tuvieron que sustituir con el Ninja Canetti, quien había peleado contra Marco Beltrán. Y bueno, Marco Beltrán le ganó. Fue una decisión bastante controvertida, porque todo el mundo vio, por lo menos los del equipo Latinoamérica, estoy seguro que vieron que ganó el Ninja Canetti. Sí fue una decisión bastante controversial, pero bueno, al final del día tuvo su segunda oportunidad para lo que serían pues las semifinales, que quedaron de esta forma. Alejandro Pérez enfrentó a Guido Canetti, y Teco Quiñones enfrentó a Marco Saico Beltrán en la eliminatoria de los pesos gallo. El Diablito Pérez noqueó a Guido Canetti, también fue algo inesperado. Estaba un poco agresivo Ninja Canetti, lo estaba conectando bien, pero Diablito Pérez esperó su momento y bueno, al final cayó el knockout. Y bueno, el Teco Quiñones le ganó a Marco Beltrán, y la final se definía. La primera final era Teco Quiñones contra Diablito Pérez. Era una de las finales que íbamos a tener ya aseguradas. Y bueno, Fito Rubio se enfrentó al Pantera Yair Rodríguez. Yair Rodríguez ganó, y el Mowgli Benítez se enfrentó al Chimi Morales. Esta fueron
las semifinales del peso pluma. Y bueno, ganó Yair Rodríguez y ganó Chimi Morales. Era una pelea que todos estábamos esperando con muchas ansias por el background taekwondoín de los dos. Los dos manejan un muy buen striking. Estábamos esperando un festival de patadas y de puños y bueno, no nos dejaron abajo. Esas fueron las dos finales de The Ultimate Fighter Latinoamérica. La primera, el Diablito Pérez contra Teco Quiñones, y la segunda, Chimi Morales contra Yair el Pantera, que por cierto, qué bárbaro, muchísima gente de Chihuahua en UFC 180, mucha gente de Chihuahua. Incluso terminando el evento podías identificar toda la gente de Chihuahua vitoreando a Pantera. Era lo más notable que había en cuanto a porras, la que llevaba el Pantera. Muchas felicidades. Al final del día, bueno, esto se concluyó en UFC 180, de cuya cartelera vamos a hablar en este preciso momento. Y bueno, antes de este resumen de UFC 180 en la Ciudad de México, también quiero agradecer a Azcapotzalco Fight Team, que nos recibió, nos dio al ojo por unas cuantas horas. Estuvimos ahí entrenando, haciendo un poquito de manopleo. Muchísimas gracias a Carlitos y a Azcapotzalco Fight Team. Fuimos invitados también a Oz MMA. Muchas gracias. Oz consiguió este contacto con Azcapotzalco Fight Team. También consiguió que entráramos al área VIP. Muchísimas gracias a Cali de Oz MMA. Muy bien hecho, muy buen trabajo. Ya terminó un poquito accidentado ya el camino, pero bueno, al final nos divertimos todos y muchas gracias pues a todas estas personas. Y bueno, UFC 180, sabíamos desde un principio que iba a ser un éxito este evento, como sabíamos que iba a ser un éxito de Ultimate Fighter Latinoamérica. Y bueno, los que sabían mejor eran los directivos de UFC. Ellos planearon este evento ya desde hace mucho y bueno, la venta... se vendieron 20,000 boletos en 8 horas, fue un sold out total, pero después de eso se empezaron a caer peleas. Antes ya el Goyito Pérez fue el primero que se bajó del cartel. Después perdimos a Norman Park, que iba contra Diego Sánchez. Le pusieron a Joe Lawson, lo cual a mí como fanático se me hizo un mucho mejor matchup. Joe Lawson contra Diego Sánchez. Se bajó Joe Lawson. Y después se bajó Diego Sánchez. Yo creo que ya no le encontraron otro peleador. Bueno, dicen que se lesionó. Después se bajó Caín Velázquez y entró Mark Hunt. Mark Hunt, el número 4 del mundo. El Super Samoan Mark Hunt, que llegó a UFC gracias a que cuando compró Pride venía con el contrato ya incluido Mark Hunt. Él había perdido como 8 peleas al hilo. Venía ya con una racha terrible. De hecho, si checan su récord, es un récord no muy presumible, pues, ¿no? Pero ya hizo en su segunda carrera, así le llaman, lo hizo muy bien y bueno, llegó a sustituir a Caín Velázquez. La pelea se nombró como por el título interino de los pesos pesados y bueno, el ganador es quien va a enfrentar a Caín Velázquez. Se habla por ahí de la primavera del 2015, que es cuando se van a enfrentar. Y bueno, esta cartelera estuvo plagada de peleas muy interesantes para nosotros. Las primeras dos, el Psycho Beltrán contra Marlon Vera, fue una pelea bastante entretenida. Fue la primera pelea de UFC en México. Ellos dos tuvieron el honor de que se les dejara ser los dos peleadores. Marco Beltrán fue el primer mexicano en ganar en UFC en México. Eso es algo, Joe Rogan de hecho se lo mencionó. Y bueno, la segunda pelea, que también fue pasada por Fight Pass, fue la de Ninja Canetti contra Henry Bury Briones. Ninja se las arregló para decir lo suficiente durante el reality show como para que toda la comunidad mexicana estuviera en su contra. Fue algo terrible. Al final del día, la primera pelea en la que él creía haber ganado, en la que fue muy ¿cómo se podría decir? Muy debatible, pues él se volvió loco y creo que fue donde empezó a echarse
echarse a todos los mexicanos en su contra. Y bueno, le tocó a Henry Briones venir a ser el justiciero mexicano. Lo tocó Guido Canetti al principio con una patada a la zona abdominal, y desde ahí vimos a un Bure bastante reducido, bastante pensativo en la forma de entrar, y Guido Canetti se veía cada vez un poco más seguro. Se veía en su expresión corporal que él sabía o pensaba que tenía la pelea, hasta que nuestro buen Bure esquivó un golpe que iba con toda la fuerza de Guido Canetti. Guido, no, con la fuerza que dio, no alcanzó a regresar su guardia, y bueno, Bure lo sorprendió y terminó ganando esa pelea. Además les dieron la pelea de la noche. Fue la segunda pelea de la noche, y Dana White y UFC la nombraron la pelea de la noche. Así que Guido Canetti y Henry Bure Briones se llevan en su debut en UFC un bono de $50,000 cada uno. Así que bueno, muchas felicidades. Sabemos por ahí que Bure, sabemos de muy buena fuente que Bure se va a llevar a toda su familia a Disneylandia. Muy merecido, muy bien ganado. Y bueno, muchas felicidades. Ya entrando a la cartelera preliminar, el Mowgli Benítez se enfrentó a Humberto Brown. Fue una pelea bastante entretenida también. Los dos venían también buscando hacerse un nombre en UFC, y terminó Mowgli Benítez ganándole a Humberto Brown. Lo durmió por completo, no alcanzó ni a tapear. Y bueno, al final Mowgli nos enseñó cómo se hace el verdadero gancho para poder someter a tu rival. Y después de ahí pasamos a la pelea de Jessica Eye contra Leslie Smith. Qué pelea. Jessica Eye le reventó la oreja a Leslie Smith. Es de las lesiones más escandalosas y más difíciles de ver, de aceptar con el estómago. Pasaban la repetición y entró el gancho en la oreja y se veía como explotó la sangre. Al principio parecía que traía la oreja caída, que se la había arrancado. Después vimos que en realidad se le partió en dos, pero fue una lesión terrible. El referee, por supuesto, paró la pelea. Los mexicanos abucharon. La verdad es que ahí sí no había más que pedirle a Leslie Smith. Fue justo que se parara la pelea ahí, pero bueno, cada quien. De ahí pasamos a las dos finales de The Ultimate Fighter. La primera fue el Diablito Pérez contra Teco Quiñones. Ellos dos ya se habían enfrentado dos veces, además de ser compañeros de sparring, compañeros de equipo. Creo que por ahí hasta vivieron juntos, tengo entendido. Tal vez sea un chisme que voy a inventar, pero bueno, el chiste es que son muy buenos amigos, y el Teco ya había ganado dos veces. La pelea estuvo bastante pareja. Yo sí vi ganar a Diablito Pérez por un leve margen, pero hubo por ahí un cabezazo cuando estaba Teco Quiñones por encima. Le dio un cabezazo al Diablito Pérez que el referee optó. Bueno, de hecho la comisión se le indicó que le quitara 2 puntos, no nada más uno, le quitó 2 puntos a Teco Quiñones, le quitó 2 puntos, y bueno, el Diablito Pérez ganó. De cualquier forma, dos jueces votaron por él con diferencia de 3 puntos, así que igual hubiera ganado Diablito Pérez. Fue una muy buena pelea. A ver si los vemos pelear por cuarta vez. Muchas felicidades al Diablito Pérez, que es el primer de Ultimate Fighter Latinoamérica. Él es el peso gallo, y los pesos pluma llegaron Chimi Morales y Yair Pantera, que no dejaron absolutamente nada, no dejaron nada a la imaginación. Todo lo que esperábamos que hicieran, lo hicieron. Se patearon, se golpearon, se persiguieron. Fue una pelea de ir y venir, fue una pelea bastante interesante. Al final del día, Yair el Pantera Rodríguez ganó por decisión unánime, y él es de Ultimate Fighter Latinoamérica, campeón de The Ultimate Fighter Latinoamérica en el peso pluma. Vamos a ver cómo los empieza a crecer UFC, si lo hace como con los brasileños, que siempre los pelean en Brasil. Van intentando crear un nombre en su mismo país para de ahí mandarlos al mainstream. Ojalá no solo ellos dos ganadores, sino todos los mexicanos y también los latinoamericanos tengan otra oportunidad de volver a pelear y de hacer su vida de UFC. Y bueno, ya para la cartelera principal de UFC 180 tuvimos primero a Héctor Urbina contra Edgar García.
lo interesante pues de esta cartelera es que todos los peleadores, o bueno, en su mayoría, tenían un hambre de demostrarle al mundo que tenían sangre latina. Prácticamente todos salieron con banderas de su país, de México, protectores bucales. Platicábamos durante el evento que quizá la gente de prensa y la gente de UFC estaba sorprendida porque pues salían con bandas, salían con mariachi, escuchamos hip hop casi casi como hasta la pelea coestelar de la noche, ¿no? Todo lo demás fue muy folclórico y bueno, ellos dos fueron los primeros. Ganó Urbina en una actuación bastante sólida. Esperamos ver un poquito más de él. Él venía con muchas ganas de ganar, porque pues podía quedar fuera de UFC en caso de que no lo hiciera, y bueno que ganó. Después tuvimos a Dodger Montaño contra Chris Heatherly. Dodger empezó un poco lento, su estilo es un poco... no sé cómo describirlo, pareciera como que no encuentra su paso, como que no encuentra su rango, pero al final terminó dominando a Chris Heatherly de una manera bastante contundente. Lo terminó con rodillas y bueno, ganó Dodger Montaño. Es muy importante recalcar que Dodger Montaño es el único de todos los peleadores que vimos. Si estoy mal, estaría padre que alguien nos corrigiera, pero creo que de todos los peleadores que vimos es el único que nunca dejó su campamento de México. Él es un peleador forjado aquí en México, de hecho en México DF, en la Ciudad de México, y nunca ha dejado a los Bone Breakers. Él empezó con los Bone Breakers, y sigue con ellos. Todos los demás ya se fueron a hacer campamento a Alliance MMA, con Greg Jackson. Hay varios que se desbalagaron por todo Estados Unidos, pero Dodger Montaño es el único que sigue entrenando donde comenzó, y bueno, es válido recalcarlo. Es algo bastante útil pues para apuntar ahí. La tercera pelea fue Ricardo Lamas contra Denis Bermúdez. Ricardo Lamas ya había peleado contra José Aldo. Denis Bermúdez tenía 7 peleas sin perder. Era un peleón que estábamos esperando todos, y bueno, no nos dejaron con las ganas de ver un excelente espectáculo. Al final Ricardo Lamas lo terminó. Fue una pelea bastante rápida. Ellos ya son peleadores con más experiencia en UFC, y bueno, eso también se nota en el octágono, con la soltura con la que se mueven, la seguridad, el compromiso que va detrás de cada golpe, por la seguridad que ellos tienen, la experiencia pues de ya haber estado varias veces en el octágono. Y bueno, fue un espectáculo impresionante verlos. De ahí pasamos a la pelea de Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum enfrentó a Jake Ellenberger. No era ninguna prueba fácil. De hecho, venía Kelvin Gastelum como underdog, o como el menos favorito en las apuestas, porque pues Jake Ellenberger había enfrentado ya a Robbie Lawler, había enfrentado a Rory McDonald. Rory McDonald y Robbie Lawler están contendiendo, son el 1 y el 2 me parece, para contender por el título contra Johnny Hendricks. Entonces ya era una prueba muy dura para Kelvin Gastelum. Empezaron bastante bien. Al final Ellenberger le gana la espalda a Kelvin Gastelum, y Kelvin Gastelum, como un cohete, hace el scramble para él ganar la espalda a Ellenberger y lo somete con un rear naked choke. Impresionante el grappling de Kelvin Gastelum. Se habla de que lo van a enfrentar con Héctor Lombard, se habla de que lo van a enfrentar con Tyron Woodley, y se habla de que si Caín Velázquez no alcanza a estar listo para el próximo año regresar a México, existe la posibilidad de que vengan con Kelvin Gastelum como headliner. Entonces bueno, esperamos a ver muy pronto de él. Y la pelea principal, bueno, Fabricio Werdum contra Mark Hunt. Werdum empezó bastante lento. Hunt lo conectó 2 o 3 veces, le conectó por ahí un recto que lo mandó a la lona. Werdum lo señalaba para que se fuera al piso con él, y poquito después se fue al piso.
Verdum no le pudo hacer mucho, Hunt lo castigó demasiado, de hecho ganó el primer round. Por ahí los expertos dicen que en esta segunda corrida que ha tenido Fabricio Verdum tan exitosa por UFC, ese es el primer round que pierde, y bueno, fue contra Hunt, perdió ese round, pero después salió, él en la rueda de prensa dijo que había notado que cada vez que él hacía la finta o bueno, notaba la intención de hacer un takedown, Hunt se agachaba para alcanzarlo con el puño. Entonces él hizo la finta e inmediatamente después saltó con una rodilla voladora con la cual noqueó a Mark Hunt. Es algo que pues no vemos cada semana, ni cada mes, ni cada año. Mark Hunt noqueado. Después lo siguió, vino una seguidilla de golpes, volumen pues en la lona, hasta que el referee paró la pelea. Y bueno, el campeón interino de pesos pesados es Fabricio Verdum. Estamos esperando la fecha en la que se va a enfrentar contra Caín Velázquez, el México-americano. Caín Velázquez, fue una excelente cartelera. Al final del día el resultado es un éxito para UFC y se aseguran la misma pelea por la cual habían llenado el lugar, Caín Velázquez contra Fabricio Verdum. Así que si vuelven, pues van a volver a asegurar el éxito que tenían, porque es la pelea que todos queríamos ver desde un principio. Fabricio Verdum es el conductor para UFC, es el narrador, se le llama narrador de color, que da siempre su opinión dentro de las transmisiones de UFC, los programas de UFC Network. Habla español incluso mucho mejor que Caín Velázquez, se identifica mucho con la gente. Salió con la canción de Cielito Lindo, salió Fabricio Verdum. Él dijo que si Caín Velázquez hubiera estado, no hubiera elegido esa canción, pero en su ausencia decidió hacerle este homenaje al pueblo mexicano que lo ha apoyado y que lo apoyamos mucho durante este evento. Y ahora bueno, lo vamos a ver contra Caín Velázquez. Eso fue todo lo que pasó en UFC 180 en la Arena Ciudad de México, en Azcapotzalco. Fue un gran evento. Este lunes pasado acaba de haber una rueda de prensa que se llamó The Time Is Now. Estuvieron invitados Anderson Silva, Nick Díaz, Chris Weidman, Ronda Rousey. Hubo muchísimas estrellas invitadas, estuvo Daniel Cormier, estuvo John Jones. Fue una lluvia de estrellas para anunciar todo lo que vendría siendo el calendario de UFC para el 2015. Va a haber, me parece, entre 46 y 48 eventos el próximo año de UFC, un UFC numerado cada mes, y se dice que se va a venir de 2 a 3 veces a México en el 2015, así que esperamos con muchas ansias el siguiente evento de UFC aquí en México. Me imagino que ya lo van a hacer Fight Night para meter más mexicanos, como quiera que sea. Vamos a apoyar a nuestros peleadores y vamos a apoyar a este gran deporte. También se reportó que ya están abiertos los castings para The Ultimate Fighter Latinoamérica 2. No sabemos si va a ser otra vez Latinoamérica contra México, o solo México, o revueltos. El caso es que ya están los tryouts. No se ha decidido todavía qué categoría es. Ellos dijeron, UFC comentó que primero hacen un open tryout, y ya después, viendo más o menos de dónde proviene el grosso del talento, entonces definen la categoría o las categorías en las que se va a dar este reality show. Pero ya está, y piensan sacarlo al aire también más o menos en la misma época en la que salió del 2014. Así que bueno, preparados. Y si eres peleador y quieres estar en The Ultimate Fighter, es momento de buscar en ufc.com, no sé, ahí buscar cómo registrarte para hacer los tryouts. Los invitamos a ver este fin de semana, Frankie Edgar contra Cobb Swanson. Se decía que uno de ellos dos iba a pelear contra José Aldo cuando ganaran, pero bueno, el crecimiento de Conor McGregor lo ha dejado todo en veremos. Conor McGregor dijo que él quería que ganara Cobb Swanson, porque Cobb Swanson está muy seguro que le van a dar la pelea contra José Aldo, y Conor McGregor dijo: yo quiero que gane Cobb Swanson para que burlarme de él cuando no le den la pelea. Bueno, es muy interesante ver qué va a pasar si alguien gana con una actuación perfecta, con una actuación
que tenga excelencia, que tenga calidad. No sabemos qué vaya a pasar si se lo den a José Aldo. Y bueno, también va a estar Bobby Green contra Edson Barboza, va a estar Brad Piquet contra Chico Camus y también Joseph Benavides contra Dustin Ortiz. Y tenemos también a Akbar Arreola, el mexicano, va a pelear en UFC, creo que es su segunda pelea, y va a pelear esta vez contra Yves Edwards. Él ya es un veterano de las artes marciales mixtas, ha ido y venido de UFC, entonces es una prueba bastante difícil para el caballero Akbar Arreola. Los invitamos, esto fue resumen del TUF Latinoamérica, resumen de UFC 180, episodio número 19. Escríbanos, muchas gracias por vernos y por vernos de muchas partes de la República. Gracias, nos vemos.